Buenas noches. ¿Cómo están? Bendecido después de haber recibido la Santísima, la Eucaristía. La verdad que uno se siente como que volando. La verdad que quiero comenzar, normalmente uno da gracias al final, pero yo quiero comenzar dándole las gracias al movimiento de Cursillo, especialmente a las personas con las que me están dando la oportunidad de venir a compartir estos minutos un tema que más que una charla, ¿verdad? Es realmente un compartir de lo que ha sido mi vida en este último año. En julio cumplimos un año con la misión, llamémoslo así, la misión eucarística de Presencia Real. Mi nombre es Rafael Herrera, la mayoría de las personas me conocen por Rafa Herrera y por el acento sabrán que soy venezolano, o no se me nota mucho, chamo. Soy venezolano, soy el menor de siete hijos. Mis papás, mi mamá y mi papá hicieron el retiro del cursillo número 2 en Venezuela. O sea, fueron una de las parejas que usaron para promulgar o promover el cursillo dentro de Venezuela. Por eso que el cursillo de cristiandad, al menos en mi casa, es como que parte de lo que es nuestra presencia, ¿no? Aunque puedo decirte que mi base católica es propiamente salesiana. Crecí, estudié en un colegio salesiano en Venezuela y ahí fueron, como quien dice, lo primero cómo conocí a Jesús, ¿no? Inicialmente. Les hablo un poquito de mí para que no se creen una idea que no es, ¿no? Soy un hijo de Dios, pecador, como todos nosotros, cristiano en formación, ¿no? Católico en formación. Pero he tenido la bendición de ir un poquito más allá. Y no lo digo porque estoy aquí, pero yo siento que ese primer paso se dio después que hice el cursillo de cristiandad en el año 1998. No recuerdo muy bien el número del cursillo, pero sí sé que el haber venido al cursillo realmente hizo que viéramos el catolicismo un poquito más allá. Y de ahí, todo el grupo, vivimos un grupo de jóvenes adultos de la parroquia San Esteban, y de ahí todos decidimos registrarnos en el programa de ministros laicos que tenía la Arquidiócesis de Miami. Estudiamos 2 años ahí y bueno, las cosas empezaron a cambiar, ¿no? Nosotros cantábamos en la iglesia, pero ya empezamos a darle un poco más de sentido a lo que hacíamos, ¿no? Que no era simplemente cantar, sino que nos tocaba realmente formar parte de una liturgia. En el cursillo cristiandad, yo creo que ustedes, en general, es un movimiento que realmente abraza lo que es la riqueza de la iglesia. Y esto lo digo con toda autoridad, después, con mucha propiedad, quiero decir, después de que he tenido la oportunidad de participar en muchos movimientos, en muchos retiros, siento que el cursillo es uno de esos herramientas que realmente nos lleva a crecer. Soy esposo de Andrea, mi esposa es cursillista también. Tengo 4 hijos. Un hijo biológico y 3 hijos adoptados. Somos padres, formamos parte del programa de papás fosters, y así mi familia fue creciendo, ¿no? En el año 2019 nos vimos impactados por la pandemia. Creo que eso es algo que nunca vamos a olvidar, ¿no? Y durante ese tiempo, personalmente yo nunca pensé que me iba a afectar tanto, ¿no? El no poder ir a misa, el no poder ir a las adoraciones eucarísticas. Debo decirles que después de 2 años de discernimiento, tuvimos la oportunidad de hablar con Radio Paz y desarrollamos este programa que se llama Presencia Real, ¿no? Que no es otra cosa que un camino, ¿verdad?, de experiencias y de formación que nos llevan a reconocer la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Pues durante esta pandemia conocimos lo que es esa, yo llamo bendita estadística, ¿no?, que hizo esta institución de PEW,
¿Qué nos enseñaba esta estadística? ¿Quiénes de ustedes son bautizados como católicos? Todos. ¿Hicieron la primera comunión? ¿Y cuántos vamos a misa todos los domingos? Todos, ¿verdad? Yo estoy seguro que sí. Pero lo importante es que esta gente entrevistó a personas como nosotros, como ustedes y como yo. ¿Y sabes cuál fue el resultado? El 30%, tan solo la tercera parte de los católicos, estaba de acuerdo con la iglesia en que la Eucaristía es el cuerpo y sangre de Cristo. Es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Quiénes creen que la Eucaristía representa el cuerpo de Cristo? ¿Vieron? Ahí tenemos, yo creo que ya el objetivo de esta charla se dio. No representa, es. Entonces parece un juego de palabras, pero va más allá. Es una realidad que realmente yo los oigo y los veo y se me vuelve a enchinar la piel como cuando leí eso, porque esa encuesta hizo que yo empezara a juzgar, ¿no? Cuando yo dije eso, dije yo como que sí creo, pero entonces veía en mi banco de la iglesia que éramos 10 y resulta que solo 3 de ustedes creen en la presencia real. De las segundas filas, solo 3 creen en la presencia real. O sea, qué tristeza, ¿no? Que nosotros podamos tener esta información. Como iglesia, realmente no nos podemos quedar en esto, porque nuestra iglesia, nuestros obispos nos llamaron a eso que se llama el avivamiento eucarístico. ¿Escucharon hablar de eso? Todos. Sí, ¿verdad? Y saben que hicimos un encuentro eucarístico nacional en Indianápolis. Espectacular. Yo estuve, la dicha, el regalo, yo creo que ha sido una de las cosas más maravillosas que yo he vivido en mi vida, ha sido esos momentos que vivimos en Indianápolis en adoración con Jesús Eucaristía. Entonces, no nos podemos quedar en lo negativo, ¿verdad? De que sí, hay unos que no. En todo este proceso hay mucha gente que ha despertado. Y hoy muchos de ustedes están despertando a la idea, porque yo sé que sí lo saben, pero despertamos a la idea de que la Eucaristía no representa a Jesús. Es el cuerpo de Cristo. Es. Que no se nos olvide eso nunca, por favor. Y en lo que nosotros entendemos de que la Eucaristía es, todo cambia. Porque aunque somos católicos y tenemos todo y hemos hecho el cursillo, etcétera, etcétera, ahora cuando el Padre estaba haciendo ese momento de la consagración y yo lo miraba, que desde que llegué, que nos conocimos, nos ha tratado con tanto afecto, con tanta hermandad, y yo, desde que yo entiendo esto, comienzo a ver en ese momento, no veo al Padre Gerardo, veo a Jesús. Veo a Jesús en ese momento con el pan y con el vino en sus manos. Y eso empieza a cambiar nuestra vida en cada Eucaristía, porque hemos perdido lo que es ese factor del wow. ¿Me entiendes? Don Bosco, San Juan Bosco, yo digo Don Bosco porque lo conozco desde chamito, fue uno de los primeros santos del cual se reportó un milagro eucarístico, ¿no? Cuando iba a repartir la hostia en una fiesta del cumpleaños de la Virgen María, tenía solo 8 hostias, no le habían llegado, y habían 600 participantes que querían comulgar, y las hostias, hubo una multiplicación de las hostias en ese momento. Entonces el sacristán le decía, wow, ¿viste el milagro que sucedió? Y don Bosco decía, ¿qué milagro? El milagro había ocurrido ya antes, cuando el pan y el vino se transformaron en el cuerpo y la sangre de Cristo. Estando yo en esta crisis, porque la verdad para mí fue una crisis sorpresiva, pero yo empecé a mí las lágrimas me corrieron, no quiero ser dramático porque no es mi estilo, pero la verdad fue esa, fue un dolor que era muy distinto a lo que yo había sentido antes, ¿no? Que yo empecé a juzgar a todo el mundo, yo decía, bueno, ¿y yo? ¿Será que también yo creo? Cuando me distraigo en la misa y me empecé a castigar, ¿no? A buscar esas zonas flacas espiritualmente que tenía, ¿no?
Pero yo entendía de que nuestra humanidad siempre nos lleva a preguntarnos, ¿cómo hago, no? Para conseguirnos con Dios de una forma real. Y quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo vamos a poner la Eucaristía en un lado? ¿Dónde podemos conseguir a nosotros a Dios en una forma real? A través de los sacramentos, ¿perdón? En el Santísimo, pues estamos hablando de la Eucaristía. ¿De qué otra forma? En el prójimo, en el servicio. ¿En dónde? En la oración. Muy bien. En la naturaleza. Porque Dios está en todas partes, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eso es importante que nosotros lo sepamos. Pero también es importante porque es como una línea muy delgada que nos puede colocar fácilmente en esa zona cómoda o tibia que al Señor no le gusta, ¿no? Cuando sentimos de que Dios está en todas partes, entonces me da igual, no voy a misa, me quedo en casa porque Dios dice la palabra que si yo rezo en mi cuarto solo, y ahí empieza a trabajar, ustedes saben quién, ¿no? Con todo eso. Hoy en día no, no, por ejemplo, yo he escuchado esto, no sé si ustedes, pero he escuchado, no, fui a este grupo de la iglesia y la verdad que sentí una vibra, había una energía que me impactaba. Y yo veía a la gente y tú veías que el que me estaba hablando, había como una química entre ellos. Empezamos a dar ese tipo de palabras que se alejan tanto de decir, sentí el Espíritu Santo, que tocó mi corazón, que me transformó, que me reveló realmente al Jesús que llevas dentro y hizo que existiera el amor de Cristo entre nosotros como comunidad. O sea, hay muchas cosas que suceden que realmente nos apartan de Dios. Entonces, en esa búsqueda, yo encontré un documento del Vaticano II. Estoy seguro que todos han escuchado hablar de esto, ¿no? Y en eso habían 4 formas de la presencia de Cristo. La primera es en la asamblea. Eso lo vemos en Mateo. Exacto. 18 al 20, que dice, ¿verdad? Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy. ¿Cómo ahora? Estamos reunidos en nombre de Jesús, ¿verdad? Y cuando lo invocamos, ahí está Jesús, de una forma real. Seguidamente había otra forma que era a través del sacerdote. Y ahí tocó un punto bien importante. Al menos era uno, padre, y lo confieso, que a veces uno se queda en juzgar al sacerdote. Habla bien, no habla bien, el acento, dice la S, está gordo, está flaco. O sea, nos quedamos, o que es pesado, o no sé qué, etcétera, etcétera. Pero cuando tú te enteras o entiendes de que en el sacerdote, de acuerdo al misal, se hace lo que es en persona de Cristo, actúa en persona de Cristo. Pues en ese momento en que el Padre dice, este es mi cuerpo, no es el cuerpo del Padre Gerardo, ¿sí o no? No, los veo como en, no sé, es Jesús. En ese momento el Padre Gerardo es Jesús. Están hablando en nombre de Jesús, independientemente que el Padre se haya portado bien hoy o no, ¿verdad? La gracia de Dios actúa en ese momento. Y hay una presencia real. Por eso tenemos que, en verdad, respetar a nuestros sacerdotes, porque en su ordenación también hay muchas cosas, hay una asociación apostólica, hay unas manos que están consagradas, hay tantas cosas, tantos factores del wow que lo hemos perdido, ¿verdad? Y nos quedamos en que si el Padre es así o asado. Hay una tercera forma que es la palabra, ¿verdad? Y eso lo vemos en Juan 1:1, si no me equivoco, donde habla de que el verbo se hizo, ¿ok? Se hizo carne. A través de la palabra de Cristo. En la palabra, por eso es que el Padre hermosamente besó, porque ahí está el Señor en presencia real. Ahora, hay una forma, que es una forma la más especial, real y completa, que es la Eucaristía. ¿Ok?
Porque la Eucaristía no representa a Cristo, es el pan y el vino que se transforma en cuerpo y sangre. Seguimos. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Ok? Eso es lo que tenemos en medio de todo eso. Cristo está especialmente presente en el pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre. Lo que parece pan y vino se transforma en el cuerpo y la sangre por el tomar, bendecir, partir y compartir. ¿O no fue en el partir, en la fracción del pan, que los caminantes de Maús lo reconocieron? ¿Ok? O sea que en ese momento podíamos decir que Cristo estaba presente. Nuestro Señor Jesucristo está verdaderamente en una forma real y sustancialmente. Lo que vemos es el pan, pero esa sustancia es el cuerpo de Cristo. Y ese proceso se llama la transustanciación. ¿Están todos familiarizados con esa palabra? Transustanciación. Qué cosa más hermosa. Lo que sucede frente a nuestros ojos, por la gracia del Señor, el Espíritu Santo, es un milagro, un misterio que nos lleva a la vida eterna. Dice el sacerdote en la plegaria eucarística, en una de ellas, dice: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas las criaturas. Te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos recibido para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Más adelante dice: esto es mi cuerpo. Jamás dice que representa el cuerpo. Y perdónenme que les insista, aunque yo creo que ya quedó clarísimo. Error que no debemos hacer. Seguimos. Ahora, no hacemos nada formándonos toda esta teoría, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que aunque nos equivoquemos en las palabras, nosotros sabemos que ahí está Cristo, ¿sí o no? Es nuestro Señor el que está en la Eucaristía. Pero más que aquí, más que saber, tenemos que ir también a lo que es el hecho, lo que es la convicción de reconocerle. Y para eso tenemos que ir a la fuente. ¿Dónde comienza todo esto? En la última cena, ¿verdad? ¿Qué sucedió en la última cena? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Celebrando la Pascua, ¿verdad? Estaba celebrando la Pascua. En los evangelios hay muchos detalles que no están, ¿verdad? Porque ellos no están narrando minuto a minuto, segundo a segundo, caminé y entré. No, no necesariamente. Es como que si yo te digo a ti, ¿qué hiciste el domingo? Tú vas a decir, bueno, yo fui a misa. Pero tú no dices, bueno, yo fui a misa, me arrodillé, entonces recé, Señor, ten piedad. Luego nos sentamos, hicimos la primera lectura, luego el salmo. No, tú dices, fuimos a misa y se sobreentiende. Eso sucede esa noche. Lo que se estaba celebrando propiamente era la última cena de Cristo, se estaba celebrando la Pascua. ¿Qué significa Pascua? El paso, el salto, ese éxodo del pueblo que fue sacado a Israel de Egipto. ¿Ok? Para entender la Eucaristía hay que ir a la fuente, para entenderla aquí en el corazón y entender de que eso sucedió ahí. Se está hablando de un éxodo, ¿verdad? Pero en ese momento que se da esa bendición de la cena, el Señor es cuando anuncia realmente lo que va a suceder en la cruz. Seguimos. Jesús está celebrando un nuevo y definitivo éxodo. Y esto yo los voy a invitar a que después de este momento, ustedes mismos digan, oye, ¿qué fue lo que dijo este muchacho? Déjame seguir indagando en cómo era eso del paso de la muerte a la vida, cómo era eso del éxodo. Y aquí voy a pedirle, no sé, Robert, si me lees ahí donde dice en aquel tiempo, Lucas 9. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan
y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Qué belleza. Normalmente cuando hablamos de la transfiguración nos quedamos en ese cambio tan hermoso que se da, ¿verdad? Que habían un rostro relampagante y ellos querían quedarse ahí y todo eso. Pero obviamos o no le damos importancia a ese y hablaban del éxodo que Jesús debería realizar en Jerusalén. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que Jesús iba a dar su vida por nosotros y en ese momento, ese paso que se había dado antes, ¿verdad? De salir de Egipto a Jerusalén, ahí estamos hablando ahora de pasar un éxodo definitivo que nos pasaba de la muerte a la vida, ¿ok? Cuando Jesús se entrega por nosotros. ¿Por qué el pan y el vino? Seguimos. ¿Por qué el pan y el vino? Y eso es una de las cosas, ¿por qué no habíamos elegido o no se eligió, qué sé yo, una fruta o algo así? El pan, ese pan ácimo, representa, y esto es una de las cosas bellas también que están dentro de todo este marco que nos lleva a reconocer a Jesús en la Eucaristía. Ese pan, ¿verdad? Representa propiamente la esclavitud que vivía el pueblo. Y cuando Jesús levanta me da este sentimiento, cuando Jesús levanta el pan y lo parte, ¿qué pasó? Rompió la esclavitud, rompió el pecado y realmente nos convierte en lo que somos hoy en día, ¿no? Y nos llena de esperanza cuando Él entrega su cuerpo por nosotros. Cosa grande. En esta entrega, Cristo, el pecado llegó a su fin. Jesús no devolvió un mal por mal, Jesús se entregó. Y esto es lo que hace realmente esta muerte más grande para nosotros, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han visto cuando matan a un cerdo, cochino o pig, ¿verdad? ¿Saben? Es horrible, ¿no? La bulla que hacen. Pero tampoco sé si han visto cómo se mata a un cordero. ¿Han visto, alguno de ustedes ha visto cómo matan a un cordero? El cordero se queda quietico. En Venezuela decimos, ay, te agarré, corderito, porque te quedaste como que tranquilito. Así fue Jesús. En medio de todas las ofensas, los golpes, los maltratos, Jesús se entregó porque es el Cordero de Dios, es el Hijo de Dios, y se entregó por ti y por mí. Y se quedó en esa Eucaristía que muchos de nosotros acabamos de recibir. Seguimos. Quisiera hacerles una pregunta a ustedes. ¿Creen que Jesús es Dios? ¿Sí, verdad? ¿Crees que murió y resucitó? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Crees en su palabra? Claro. Sí, Señor. Pues su palabra dice lo siguiente. Ayúdame, Roberto. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que te coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. O sea, yo escucho eso y me retumba adentro y digo, ¿cómo nuestros hermanos separados o protestantes y pueden renegar si en la palabra, o sea, dice, yo soy el pan vivo, yo soy el pan vivo, no, yo represento, no, es carne. Seguimos con la otra cita. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. ¿Alguna duda?
¿Quién lo dije yo? ¿Lo dijo el padre Gerardo? ¿Lo dijo quién? No. Jesús mismo. Jesús. Y creemos que Jesús es Dios. La próxima cita. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Un solo cuerpo con Cristo. ¿Puedo perderme yo el ir a misa mínimo el domingo? ¿Qué más nos va a garantizar realmente nuestra vida eterna si no es eso? Que es el pan de vida. Leo yo, mientras comían, en la próxima, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman esto, es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo, beban todos de ella. Esta es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por una muchedumbre para el perdón de sus pecados. Yo no sé si esta noche pudiéramos o quisiera invitarles, ¿no? Que independientemente de lo que estamos compartiendo, sea bueno o sea malo, o estaba completo o no, yo lo sabía o no me dijiste nada nuevo, realmente nosotros interioricemos un poco en este momento de lo grande que es Jesús, que se quedó con nosotros en ese trozo de pan. Un Dios tan grande. En esa búsqueda mía de darle la importancia a la presencia real de Jesús, me topé también con un documento de más hermoso que quisiera que también ustedes lo busquen, que se llama el Sacramentum Caritatis del Papa Benedicto. Y dice, hay una frase que dice, el sacramento de caridad, la Santísima Eucaristía es el don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre. Si ustedes hacen una cena en su casa, ¿quién es más importante? ¿La comida o el invitado? Pues Jesús, siendo Dios, por su amor, se hizo comida para ti y para mí. Nos hizo sentir a nosotros que nosotros somos lo más importante que Él tiene. Qué grande es Jesús, qué grande es nuestro Dios que se da de esa forma tan maravillosa, digna de que en este momento nuestro corazón palpite por su gracia y que el domingo cuando estemos en misa podamos realmente durante el santo visualizar cómo los santos cantan a Hosana a Jesús, como cuando el sacerdote eleva el cuerpo de Cristo, de ahí salen luces, ruidos, lo que ustedes se quieran imaginar, ¿verdad? Y que salgamos de ahí no solo quedándonos en ese aspecto romántico, ¿no? De que, wow, sentí esto, sentí lo otro, sino que también salgamos de ahí a hacer de esa Eucaristía como decía, un fuel, ¿cómo se dice eso? La gasolina para servir, para poder llevar el amor de Cristo a todos nuestros hermanos. Jesús es el pan de vida, es el Cordero Pascual. Con esto termino, leyéndole Juan 6, del 60 al 69. Dice, al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo, ¿les desconcierta lo que les he dicho? ¿Qué será entonces
cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes. El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién lo iba a entregar. Y agregó, como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Repito esa línea. Nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra de Dios. Queridos hermanos del cursillo de cristiandad, nuevamente quiero darles gracias por este momento. Y quisiera que en este momento cerremos los ojos y repitan conmigo esta pequeña oración. Espíritu santificador, hazme capaz de morir a mí mismo para poder recibir de Cristo su sangre que me santifica. Deseo ser uno con Él. Identificarme con Él. Te pido que me unas a su corazón eucarístico, que es la fuente de donde emana el agua, que me purifica, y la sangre que hace blancas mis vestiduras. Manténme unido a Él siempre. Vamos en este momento a abrir nuestro corazón y quizás todo lo que hemos conversado, compartido en este grato y hermoso momento, podamos también ponerlo en práctica frente a aquel que dio su vida por ti y por mí.